¿sí? Yo les había mencionado que había dos partes. Una que era la parte de tratamiento de datos y otra que es la parte que debería ser el curso centrado en eso, que se llama visualización. Pero no. ¿Por qué? Porque es que si yo no tengo bien organizados mis datos, mis visualizaciones no van a salir bien. Entonces la parte crítica de Power BI es la parte de visualización. Vamos a ver si esto funciona. Camila, aquí. Le toca pasarme por aquí, es que no voy a buscar algo. Listo. Pero no sale demasiado de aquí. No, sí se ve. Listo. Entonces podemos hacerlo así. Buenas tardes. Sigan. Me toca mirar para allá. Qué pena que se espalda. Bien. Entonces, Power BI tiene tres partes. ¿Sí? La primera parte es el texto. Muy importante porque es donde nosotros podemos trabajar y en ella diseñamos las visualizaciones. ¿Sí? El texto tiene varias versiones. La que nosotros vamos a usar es la que normalmente uno instala, es la gratuita, ¿sí? La de $0. Obviamente las empresas, cuando necesitan mayor flexibilidad o más capacidad, utilizan una versión de pago, ¿sí? Que también se incluye dentro del paquete de Microsoft 365. Yo no vendo nada para Microsoft, ¿vieron? Sí, pareciera, pero no. Buenas tardes. La otra parte es la parte que se llama Power BI Service. El servicio en la web que viene incluido cuando se compra el Microsoft 365. ¿Sí? Que es el que utilizan las empresas que me imagino ustedes están acá. ¿Sí me imagino bien o no? Sí. Ok, listo. Entonces, las visualizaciones ustedes las van a diseñar en el Power BI Desktop y las van a subir al Power BI Service. ¿Para qué? Para poderlas ver en la web. De eso se trata. Y poderlas compartir, pero dentro de la oficina. Hay otra parte que no pinté aquí, que es la aplicación móvil. O sea, que yo pueda también visualizar en una pantalla de un móvil la presentación o el informe o el dashboard que otra persona dentro de mi organización haya creado. Esa aplicación móvil, pues, yo no la tengo instalada todavía, es que mi teléfono da pena, pero sirve únicamente para visualizar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo pinté una flechita amarilla de donde dice Power BI Desktop a publicar. Porque yo puedo, si no tengo el servicio, puedo hacer la interfase con PowerPoint y presentar en PowerPoint con actualización en vivo y todo. Eso sería como una forma limitada de hacer la visualización. Lo que normalmente se hace, y es el modelo de venta de Microsoft, por eso una parte para diseñarla dan gratis, pero la otra sí se paga como un servicio, se paga anual. Y yo no sé cuánto vale, pero así funciona. Entonces, dependiendo de mi red, de la configuración de mi red, habrá usuarios externos que puedan acceder a las visualizaciones y todos los usuarios internos que tengan el mismo dominio, por ejemplo, manpower.com.co, ¿me equivoqué? No. Ok, entonces entrarían y podrían ver esas visualizaciones. Esa es la idea de cómo funciona Power BI Desktop. Entonces, esto es lo que sale en la primera pantalla cuando uno abre esto. Yo les voy a enviar la presentación en PDF. ¿Sí? Aquí. ¿Cómo? Ya está subida, yo les he enviado el enlace. No. Claro, ya sé por qué no se lo he enviado. Porque es que yo, como la clase de hoy es presencial, yo siempre mando los enlaces para las clases remotas. Sí, dirán que soy intenso, sí, prefiero ser. Sí, soy intenso. Ok, entonces, hay que ingresar con una cuenta de email corporativo que es la que tiene asociado el producto Microsoft 365. ¿Qué pasa? Eso sucede obviamente si yo voy a hacer la visualización, es decir, yo puedo trabajar con mi Power BI Desktop offline, desde la piscina, sí, se puede, pero en el momento de subir la visualización al servidor de mi empresa, que realmente es el pedacito que se le arrienda a Microsoft, necesariamente tengo que loguearme. ¿Sí? Entonces escribo mi correo electrónico, doy una contraseña, Microsoft me llama por teléfono, me manda un mensaje, etcétera, y me dice, listo,
¿Funciona o no funciona? A mí a veces no me funciona porque como yo tengo dos cuentas, una del SENA y otra de la universidad, entonces eso es un despelote, toca reiniciar el equipo y salir de todo eso, pero es así. ¿Y para qué otra cosa se necesita loguearse? Para bajar objetos visuales nuevos. ¿Sí? En el marketplace hay una serie de objetos visuales muy chéveres, muy de todo. Los más bacanos son de pago, los otros son gratuitos. Nosotros vamos a trabajar con los gratuitos, sí, obvio, sí, esos bolsillos. Bueno, entonces, sí, pero las empresas cuando necesitan compran o pueden comprar ese tipo de complementos, y hay empresas o personas que viven de programar esos elementos. Creo que yo les mencioné que Power BI utilizaba dos lenguajes de programación diferentes. ¿No se los mencioné? ¿No los asusté con eso? No. Bueno, entonces hoy. Bueno, este es el lienzo, o la pantalla de entrada, o el sitio donde yo trabajo. Es que no, perdón un segundo. Pongamos puntero láser. Ok, ese se ve bien. Bueno, empezamos. 1. Este espacio en blanco que yo tengo acá, que en Power BI se llama lienzo, o espacio de trabajo, o hoja donde yo hago el informe, o página que cada vez que abro aquí puedo incluir aquí mis objetos visuales. Este es mi espacio de trabajo. Power BI lo llama lienzo, ¿sí? Porque somos artistas. Ya no trabajamos Excel, hacemos arte, ya no son hojas de Excel. Entonces, en ese espacio es donde yo agrego todos los elementos visuales, imágenes, textos, cuadritos, botones, flechitas, etcétera, con los que yo configuro mi dashboard o presentación. Número 2 es la cinta de opciones, típica de todos los programas de Office, ¿sí? Normalmente, pues, archivo, inicio, pero aquí insertar, y aquí están las opciones más utilizadas. Eso no quiere decir que esté todo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero toca hacerlo mediante programación en DAX, que más tarde veremos que es DAX. Eso no es un villano de película. El número 3 es el panel de visualizaciones. Aquí están los que han trabajado gráficos en Excel, deben reconocerlos, porque son los mismos gráficos que hay en Excel, y hay algunos otros. ¿Sí? Pero si ustedes han trabajado gráficos dinámicos y tablas dinámicas en Excel, esto les va a parecer fácil, porque es exactamente lo mismo organizado de otra forma. ¿Sí? Son tablas dinámicas de Excel y gráficos dinámicos de Excel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que usted los trae de acá y los pone acá, y aquí donde dice datos, ¿sí? Es donde usted va a tener su modelo de datos, de las fuentes de donde usted va a sacar la información. Y aquí donde dice valores, hagan de cuenta que es el cuadradito que aparece cuando uno va a hacer la tabla dinámica. En la tabla dinámica usted pone columnas, pone filas y pone suma de valores, ¿cierto? Y pone filtros. Aquí se pondrían las columnas, las filas y los sumas de valores. Y aquí donde dice filtros, ¿adivinen qué se pone? Pues los filtros. Entonces, fíjense, es una tabla dinámica reorganizada, no más, es la misma cosa, no hay ninguna diferencia. Bueno, este tiene más fuentes de datos, ¿sí? Este software es más pesado. A mí me tocó cambiar de computador porque el anterior no lo soportaba, duraba 4 minutos iniciando Power BI, porque es bien pesado, de verdad, es bien pesado. Bueno, pues en este panel de consultas vamos a ver que se nos carga nuestro modelo de datos. ¿Qué es el modelo de datos? Pues todos los archivos de hojas de Excel, de texto plano, de tablas de PDF, de páginas web, de bases de datos que yo necesite para sacar información y hacer mis gráficas en mi informe. Salud. Entonces, acá van a quedar los datos. 5. Aquí donde dice formato visual de los campos de datos, es donde yo pongo cuáles son los campos de los datos que yo quiera ver. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Aquí, fíjense en una tabla de Excel con encabezado. Ustedes ponen aquí la tabla de Excel y aquí les va a mostrar todos los encabezados. Lo mismo que hace uno en la tabla dinámica es traer los nombres de las columnas y los pone aquí.
digo, si saben Excel, esto es fácil, ¿sí? Es fácil, realmente es sencillo. Ok, listo. 6, el panel de filtros, que serían el cuadrito de filtros de las tablas dinámicas de Excel. Aquí, ¿qué ponemos? Filtros. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es Excel? Qué pena que me refiera tanto a Excel, pero es que pues es lo que uno ya lleva trabajando, quién sabe cuántos años. Yo llevo como 30 años trabajando en Excel, desde que había Windows 11. Entonces, sí, ustedes de pronto llevan 10 o más, o menos, ustedes son más jóvenes. Listo. Número 7, ¿dónde está? Aquí está. Pestañas de páginas. Funcionan igual que las pestañas de las hojas de Excel. Voy abriendo, voy cambiando el nombre. ¿Qué no se puede hacer? Ni moverlas, ni protegerlas, ni cambiarles de color a la pestaña. No se puede hacer nada más. Solamente me deja abrir y cambiar el nombre. Y yo puedo abrir cuantas pestañas necesite mi informe y navegar mediante botones que voy a poner en una hoja inicial, navegar como si fuera una página web. Voy seleccionando la página tal, que lo que hago es crear enlaces, y después me voy devolviendo con flechitas hacia la derecha o hacia la izquierda, una flechita que diga a casa, inicio, start, home. Entonces, fíjense que es una mezcla de conceptos de la web, de las bases de datos, de Excel, del manejo de Access, del manejo de PowerPoint, y todo lo que hicieron ahí fue un producto cuyo principal objetivo es analizar datos para inteligencia de negocios. Bueno. Y selector de vistas. Aquí aparece la vista que parece una gráfica de barras, pues es la que tenemos en pantalla, la vista de diseño. Hay otra vista que es la vista de tabla. Ahí me va a mostrar mi tabla como si estuviera en Excel. Y finalmente hay una vista del modelo y me va a mostrar el modelo de mis tablas como si estuviera en Access. ¿Quién es el que ha trabajado Access? ¿No? Bueno, entonces, como una base de datos. Listo. ¿Qué más hay? Aquí puedo escoger modo desktop para el diseño y modo móvil. Y trabajaría en el diseño de cómo se vería en una plataforma móvil. Aquí está la ventanita de login y el zoom. Y esa es toda la pantalla de Power BI. Entonces ya vimos el lienzo de informe, que es el espacio donde uno trabaja, la cinta de opciones, donde se muestran, igual que en los otros programas de Office, los menús más comunes, las operaciones más rápidas, las más comunes de hacer, y pues cuando uno necesita otra cosa ya entra a los menús o entra a las propiedades de cada uno de los objetos. Las opciones de visualización, el campo de datos donde yo pongo mis tablas de Excel, solo que aquí a las tablas de Excel que yo voy a utilizar las llamamos consultas. Ese lenguaje es heredado de las bases de datos. El formato visual, que es donde yo pongo todos mis campos de datos, los filtros que funcionan de igual manera Excel, la página que selecciona el lienzo donde estoy trabajando y que hace parte de cada uno de los informes, y el selector de vistas, el informe gráfico, que es el que viene por defecto, donde yo trabajo mi parte gráfica, la vista de datos, donde muestran las tablas o las consultas y los datos, y el modelo donde se crea el modelo de datos. Vamos a trabajar con modelos de datos, efectivamente, y vamos a darnos cuenta que es muy sencillo mientras exista una columna que se llama igual y que tiene el mismo tipo de datos de los otros. Estas son las visualizaciones normales, ¿sí? Un gráfico de áreas, de capas, de áreas apiladas, los gráficos de barras y columnas, que esos todos están en Excel, el indicador de unas filas o un indicador único. Este me sirve para mostrar una cantidad, ¿sí? Una cantidad, no más. No me acuerdo si está en Excel, creo que no está. Bueno, no me acuerdo. Pero lo que me va mostrando es una cantidad. Normalmente, ahí pone uno una cantidad que deba visualizar, una cantidad importante, algo que resalte y que puedan estar pendientes de ver cómo cambian a medida que yo hago mis gráficos. El gráfico combinado que pues tiene línea y tiene barritas dobles, barritas esas que se ponen encima de la otra. No me acuerdo del nombre, se me fue. Este también, el esquema jerárquico, ¿sí? Que le va mostrando a uno jerarquías
dependiendo de cómo uno las defina. El gráfico de anillo o gráfico de dona, el embudo de ventas, el medidor de escala. Este es un poquito traicionero, tramposo, porque necesita como 4 o 5 parámetros para poder funcionar bien. Al principio, cuando yo lo vi por primera vez, uy, eso es un velocímetro. No, señor, es más complicado, porque necesita un valor límite y todo eso, pero puede servir, puede ser útil. Bueno, los KPIs, que son indicadores clave de desempeño, los gráficos de líneas, que yo puedo poner varias líneas, los mapas, que estos sí en Excel no funcionan muy bien. Aquí hay dos tipos de mapas muy interesantes, el mapa normal y uno que se llama mapa coroflético, que le muestra a uno con diferentes colores, le muestra diferentes valores. Y tiene un mapa que yo dejé de usarlo porque es el de ArcGIS, que esto es un sistema de información geográfica. Lo que pasa es que para poder usarlo usted tiene que tener cuenta con ellos y hay que pagar, y la cuenta gratuita, cargar un mapa de esos es aburridosísimo porque no se refresca rápidamente. Entonces por eso dejé de usarlo. Y también trabaja con mapas de Azure, pero yo no tengo Azure, entonces solamente trabajo con los mapas que vienen ahí por defecto. Gráficos circulares y fuentes de datos. Las fuentes de datos pues son las fuentes comunes: libros de Excel, libros de Power BI, o sea, conjuntos de datos de Power BI que han sido exportados, algo que se llama el flujo de datos, el dataverso, que me imagino es de Azure, que lo llaman dataverso porque es el universo de los datos, de SQL Server, que es la base de datos de Microsoft, servicios de análisis. Este texto sirve mucho y también funciona en Excel, porque hay aplicaciones que nosotros tenemos bases de datos en Oracle, nosotros en IBM y nosotros en Microsoft. Entonces sirve el formato de texto para exportar y para importar datos entre bases de datos que no son compatibles. Sí, ese formato de texto tiene mi edad, como 60 años. Datos de la web, ¿sí? Y estos son como muchos productos de Microsoft. Del otro lado, hay formatos de base de datos web, el XML y el JSON. El XML es el que se usa, por ejemplo, en la factura electrónica, que es lo que debe enviar el comercio a la DIAN para que lo puedan entender. Y el JSON es otro formato que pues, es más nuevo que el XML, pero estos dos son para bases de datos que se consiguen en la web, y también los trae bastante bien. La opción de folder, que sirve, por ejemplo, cuando yo voy haciendo informes mensuales, pero el informe tiene la misma estructura, las mismas columnas, el mismo tipo de datos, y lo único que cambia es el nombre. Entonces, como yo los voy guardando todos en un folder, cuando le digo, tráigame una carpeta, pues él me trae la carpeta y me lee todos los archivos que están ahí, y me dice, oiga, usted tuvo la precaución de utilizar formato de tabla de Excel, ¿cierto? Sí, claro, obvio. ¿Y le puso nombre a las tablas de Excel? Sí, claro, como siempre. ¿Y les puso el mismo nombre? Ay, no. Devuélvase. Si tienen la misma cantidad de columnas, cada columna tiene el mismo tipo de datos, y las tablas se llaman igual, cada vez que yo necesito actualizar, abro y cierro Power BI y ejecuta todo lo que está en el folder y me actualiza automáticamente. ¿Cierto? PDF, pero PDF generado por editor. Si yo cojo y escaneo un texto, una tabla, imagen, no lo resuelve, que ningún programa resuelve imágenes. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, creé mi PDF con un Adobe, con un Word o desde Excel, dentro del PDF va creando también marcas, y entonces ahí dice, lo que sigue aquí es una tabla, y entonces Power BI dice, aquí hay una tabla, y me pregunta, ¿quiere esa tabla, esta otra tabla, esta otra tabla? Y ahí funciona. Entonces trae también de archivos PDF, pero ojo, no de los que sean de imágenes escaneadas. No sé qué es, folders de SharePoint, servidores de bases de datos SQL, Access, Oracle, IBM, MySQL, Postgre, Maria, y hacia abajo, que no está en la imagen, hay una cantidad de cosas que tampoco sé. ¿Sí? No, de verdad, servicios que no tengo ni idea o que nunca los he utilizado. Bueno, resulta, además,
Por ejemplo, yo he utilizado esta base de datos que se llama Physionet, que son señales fisiológicas para la tesis de lo que estoy haciendo. Y son conjuntos de datos o bases de datos o datasets en inglés de uso libre y sobre todos los temas que ustedes se puedan imaginar. Bueno, yo quiero saber cuál es la estadística de ventas de Mafalda. Tome, ahí la encuentro. ¿Cuántas veces suena tal canción en Spotify? Ahí la encuentro. Solo estadística. Solo estadísticas, para todo. Y de ahí sacan los modelos para Machine Learning. Si no existieran esos datasets, no había ChatGPT, nada de eso. Entonces, hay muchos de esos que son de fuente abierta, hay otros que son pagos. Estos son algunos. En Colombia hay uno que se llama Colombia Data, que es el que trae pues, datos de nuestro país. Y pues yo de este cargo bajé un informe, de algo que me gusta mucho a mí, y con ese vamos a empezar a trabajar ya en serio. Lo que bajé fueron los resultados de los partidos internacionales de fútbol entre el siglo XIX y el año 2019. Esto está desactualizado, está hasta el 2019. Entonces son los resultados de todos los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque este señor, los que vieron Volver al Futuro, ¿se acuerdan de Bill Tannen? Él tenía un problemita. Él necesitaba una base de datos de resultados deportivos del futuro para poderse hacer rico y apoderarse del mundo. ¿Sí? Cosa que hubiera querido tener uno, ¿sí? Con un añito nomás, con todas estas plataformas que existen ahora para hacer apuestas, que se hacen apuestas medio anónimas. Imagínense usted si tuvieran los resultados deportivos, sería, ¿yo para qué trabajo? Sí, vamos, me dedico a viajar. Entonces, la idea es que vamos a hacerle los resultados de las copas del mundo al señor Tannen para que apueste. Y esto es, bueno, preguntas. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué importancia tiene el fútbol, así no les gusta, en el mundo de ahora? Es el deporte universal. Hay más países afiliados a la FIFA que en la ONU. Y cada 4 años el planeta se pone a ver partidos de fútbol. Así a la gente no le gusta el fútbol. Así me pasó con un exnovio. Ay, a mí no me gusta el fútbol. Y es, ay, España, Brasil, ¿cómo es eso? ¿Sí? Y eso mueve plata. ¿Sí? Cuando uno hace un mundial de fútbol, tiene que invertir en infraestructura. Le queda la infraestructura de trenes, de comunicaciones, de hoteles, de estadios y todo. Y solo un país del mundo ha rechazado hacer un mundial de fútbol. No les voy a decir cuál. No sé cuál. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Está cerquita, eso sí está cerquita. Bueno, entonces esta es la estructura de la base de datos. Fue bajada de una de esas tantas páginas de internet que ofrecen datos organizados. Fíjense, está organizado, fecha local, el equipo que jugaba como local, como visitante, los goles que metieron, el torneo, eso hay torneos que está la Copa FIFI, que cada vez que la veo me da risa, dónde se jugó y en qué país se jugó. Fíjense que esto está desde 1900. La estadística está desde 1872, pero ¿por qué no puedo tomar la estadística de 1872? ¿Cómo? No, está dentro de los datos, pero ¿por qué no la puedo usar? ¿Por qué no podría tomar una estadística de 1872? Ay, los coché. No, Excel. Lo que pasa es que Excel y los programas de Microsoft tienen la fecha a partir del 1 de enero de 1900. De ahí para abajo, de atrás, ya el tiempo no existe. Entonces uno pone una fecha de esas y se le entiende como texto. Y se hace una operación, ¿sí? Se hace una operación con eso, le llena la celda de numeritos, porque no acepta fechas negativas. Entonces por eso, y obviamente pues Power BI, que es hijito, heredero de Excel, pues tampoco tiene fechas negativas, así que ni se les ocurra definir el 20 de julio de 1810 como fecha de Power BI, porque les va a generar error. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
leer los datos y adecuarlos para sacar los datos. ¿Listo? Resulta que Power BI tiene una herramienta heredada de Excel que se llama Power Query. ¿Quién lo ha trabajado? ¿Nada? ¿En serio? ¿No lo han hecho? Yo tampoco la había trabajado, entonces no lo digo nada. Yo no la había trabajado, pero Power Query viene desde Excel 2016, creo yo, ¿sí? Y sirve para 3 procesos que siempre se utilizan cuando voy a hacer análisis de datos. Ustedes han escuchado esos términos raros que dicen análisis de datos, inteligencia de datos, ciencia de datos, todo eso. Este es como la primera parte del peldañito cero de esa parte, ¿sí? Entonces, lo que se hace en Power Query es las operaciones de extraer, transformar y cargar la información, ¿sí? La extraigo ¿de dónde? De diferentes fuentes, porque Power BI me permite extraer de diferentes fuentes. La transformo, borro lo que no me sirve. Por ejemplo, cuando le aparecen a uno las celdas vacías, borre las celdas vacías, acomódeme esta acá, póngame una columna que sea igual a esta suma de acá, o transfórmeme esto. Entonces la proceso y una vez la he procesado, la cargo dentro del modelo de datos de Power BI. ¿Sí? Entonces, eso lo hago yo en Power Query obligatoriamente, que es mejor siempre, aunque sea para mirarla y para ver qué Power Query. Entonces, ya van dos herramientas. La primera herramienta que se llama Power, ¿sí? Power Query. Entonces, esta se usa para conectar datos de diferentes fuentes, formas, tamaños, agruparlos o combinarlos, organizar estos datos para procesarlos y analizarlos, y transformarlos. Hay herramientas que le ayudan a hacer esto a uno, que está Copilot de Microsoft, que se supone es una parte de inteligencia artificial que le ayuda a uno a hacer esta transformación de datos. Yo no lo he usado porque he usado ChatGPT y los resultados no me matan. Bueno, hay mucha gente que lo usa porque no quiere hacer trabajos de la universidad o del colegio. Yo soy de otra generación. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso a paso del Power Query? Extraer los datos sin importar la fuente de los datos. Digo sin importar porque cuando hay que leer bases de datos, yo tengo que tener acceso a la base de datos. ¿Sí? Si no tengo usuario y login, no me puedo conectar, pues no puedo traer. Igual, cuando hice las pruebas con MySQL, me tocaba instalar un complemento para poder hacer el traslado a .NET. Bueno, hay que hacer sus truquitos, pero sí se puede. Bueno, después de eso, de extraer los datos o de traerlos de las diferentes fuentes, se transforman los datos, se limpian, se combinan, se agregan, se fusionan y cualquier procedimiento que me cambie la información y me la enriquezca. Después de eso, ya paso de Power Query los datos procesados y ahí ya puedo empezar a hacer mis análisis y mis visualizaciones. Bueno, además de eso, Power Query tiene un lenguaje de programación. ¿Sí? Por eso les decía, en Power BI se pueden manejar 2 lenguajes de programación diferentes. Y eso es ya la parte para usuarios súper avanzados. Bueno, avanzados. ¿Por qué? Porque pueden hacer cosas más allá de lo que tienen los menús de la cinta de opciones. ¿Sí? Que ese es el chiste. Como cuando uno hace macros en Excel. ¿Quién ha hecho macros en Excel? ¿Se han hecho macros en Excel? Bueno, pero ¿saben de qué se trata? Háganme cuenta, y han visto el programita, el código que se genera el macro en un lenguaje que se llama Visual Basic para aplicaciones, que los que no programan dicen, sí, que dicen, ¿esa vaina qué es? ¿Sí? Y los que programamos pues, decimos, ese es un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, aquí también hay uno, se llama M, y es el lenguaje de fórmulas de Power Query. Entonces, este lenguaje de programación me permite a mí hacer procesos sin necesidad de tener la parte del menú. ¿Sí? Yo alguna vez hice un curso avanzado de Excel y me metí en la macaloca de darles Visual Basic. No, fracaso total. Porque pues, no todas las personas piensan como los que han programado.
Entonces, para eso toca haber hecho, aunque sea un cursito de introducción a la programación, de las estructuras de esa cosa. Entonces, aquí no vamos a trabajar tanto el lenguaje. Yo creo y espero que sea así, que haya un cursito superior a este, que ya sea utilizar las funciones de Power Query y de Power BI, pues para darle una mayor flexibilidad. Pero por ahora, este es curso de visualización, no de programación. De todos modos, se los muestro, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí dice if, y ese if es la misma función si del Excel, y aquí hay una and y otra and, y ese es el mismo y de Excel. Entonces uno dice igual si, paréntesis, y, paréntesis, esto y esto, ¿sí? Cierra paréntesis, punto y coma, y pone un cero, y si no, pues hace otro sí, ¿sí? Esto que está aquí es una función de anidad, pero escrita en lenguaje M, ¿sí? Entonces, la misma función sí, anidada de Excel, con verdadero y con falso, y utilizando un conector Y o AND. Entonces, no es del otro planeta, ¿sí? Si uno pasa a hacer la función sí, esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí se lo están escribiendo en otro idioma, ¿sí? Pero se puede entender. Okay. Bueno. Entonces, el problema de Build es el siguiente. De Build y de ustedes, porque esta es la primera tarea. Sí, claro. Claro que el martes continúa, el jueves continuamos, así que tranquilos. No hay problema. Entonces, vamos a leer un archivo de texto con valores separados por coma, que es una forma estándar de hace como 60 años para transferir archivos con información o con datos entre diferentes programas, ¿sí? Y vamos a seleccionar en esa solamente los mundiales. La Copa Jules Rimet, que fue el primer mundial que se inventaron, que se ganó Brasil en el 70, y el Campeonato Mundial de la FIFA, que es el que todos conocemos y que, ¿cuándo es que empiezan los partidos? En septiembre, ¿no? Sí, eso. Y que no, que es que, profe, hoy voy a Colombia, Brasil, no hagamos clase. No, pues, sucedió de verdad, y menos mal que hicimos clase. Si no, nadie hubiera estado pendiente de la clase. Entonces, con este archivo vamos a aprender varias cosas: los objetos visuales, las jerarquías geográficas y las jerarquías de fecha. Entonces, ¿en qué consiste? En abrir Power BI, cargar o conectarnos a la fuente de datos. La fuente de datos, yo no se las he pasado, pero se las paso el día jueves, para que ustedes también lo hagan, y comenzar a hacer la transformación de los mismos datos. ¿Por qué? Porque hay mucha información que no me sirve, ¿sí? Y una vez hemos terminado de hacer la transformación, cargamos la información que yo necesito como modelo de datos, verificamos las diferentes vistas, la de diseño, la de tabla, la del modelo, y vamos a empezar a hacer mapas de los países sedes, tablas de partidos, y eso es todo. Esta presentación yo se la envío. Creo que me toca hacer esto. Si yo a ustedes no les he enviado todos los archivos. Sí, no, esperen un correo electrónico con un enlace a un drive de Google y a un playlist de YouTube. Yo todo lo subo. Vea, Pablo, mira. Vamos a bajar esto acá. Entonces, aquí se ve ya la pantalla de Power BI. Entonces, vamos a decirle informe. Informe no. Y aquí está nuestro miren lo que les mostré, la interfaz visual de inicio de Power BI. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice, vista de informe, vista de tabla, vista de módulo. Entonces vamos a traer los datos, ¿sí? Los datos, pues aquí donde dice obtener datos, y vamos a traer un texto. Ese texto está en el escritorio y tiene un nombre muy creativo, se llama fútbol. Yo soy de puros nombres creativos.
y ahí está la tablita. ¿Sí? Esta es la interfase de Power Query. Esta interfase también sale en Excel cuando uno hace esta misma operación. ¿Sí? Lo que pasa es que en Excel, la primera vez que yo la vi, Power Query, ¿saben qué es? No, yo solo quiero traer datos de texto. No hay, pero pues todo se aprende. Entonces fíjense que cada una de las columnas está separada y me dice aquí que el delimitador es un punto y coma, porque Power Query identifica cuál es el identificador, perdón, el separador de cada uno de los datos. Me identifica también que cada columna tiene un nombre, ¿sí? Desde la fecha hasta el país. Esto que sale aquí inclinado con itálicas es dato de número, lo que es texto, y también la línea de la misma forma que la línea Excel. A la derecha los números, a la izquierda los textos. Entonces ahí está. Entonces, esos son los datos que yo voy a traer. Voy a decirle transformar datos para que me entre a la interfaz gráfica de Power Query. Aquí ya estoy yo mirando mi interfaz. Voy a mostrarles aquí arriba en qué funciona, es decir, por qué se llama esto una consulta y no una simple tabla de Excel. Porque resulta, fíjense que aquí tengo unos pasos aplicados. Estos pasos aplicados comienzan cuando yo le digo, oiga, Power Query, aquí dice csv.document, o sea, CSV es un modelo de datos que tiene Power Query y .document es una propiedad. Y le dice el contenido de este archivo, file.content, y aquí aparece la ruta del archivo en el escritorio. ¿Se acuerdan que les dije que tenía el nombre creativísimo de fútbol? Y que estaba en el escritorio, pues ahí dice Simon Mon, que era como me decía mi ex esposa, desktop en el escritorio y fútbol.csv. Entonces es la ruta completa del archivo. Si yo quiero cambiar el archivo, si le cambio de nombre al archivo o algo así, lo puedo hacer aquí sin problema. O le puedo copiar la ruta y ponérsela acá. Esto que están viendo ustedes acá, que estoy resaltando acá, es la primera instrucción de Power Query en lenguaje N. Eso es el lenguaje N. Ahí me está diciendo, en pocas palabras, hay un documento que se llama CSV con un contenido, está en tal parte, tiene delimitador, punto y coma, tiene nuevas columnas, está codificado de esta manera. Este es el Unicode, ¿sí? No es ASCII, es Unicode, que es otro tipo de código que se desarrolló para que las páginas web que uno visita en la China, en Japón, en Corea, en Tailandia, en Turquía, que tienen otros caracteres diferentes a los que usamos nosotros, puedan aparecer en pantalla. ¿Sí? Eso lo desarrollaron la comunidad por la mitad de los 90. Y después, bueno, esta sí no sé qué es, pero es el tipo de comillas, y dice que no tiene comillas, porque hay algunos archivos de texto plano que para diferenciar los números de los datos los ponen entre comillas. Como cuando uno usa el texto dentro de las celdas de Excel, lo pone entre comillas. Entonces en los archivos de texto plano también. Entonces esta instrucción de aquí me ubica el archivo, me da las propiedades del archivo, lo leo. Después viene otra instrucción que dice, en una tabla, ¿sí? Promote headers. Esa propiedad lo que hace es coger la primera fila del archivo que encuentre y la convierte en un header, en un encabezado. ¿Sí? ¿De dónde? Pues de ese archivo. Y dice que promueva todos los escalares de datos. Una variable true, que es una variable lógica. Y después, ya cuando lo carga, dice transfórmeme los tipos de las columnas. O sea que me va a definir el tipo de las columnas. Después de haber hecho encabezados promovidos, fíjense que donde dice fecha, lo identificó como tipo date, tipo fecha. O sea que me dejó la fecha como tipo fecha, el local como tipo texto porque son palabras, el visitante como tipo texto que son palabras, los goles, fíjense que dice INT64. Ese INT64 es de número entero, integer, número entero. Esto todo viene en inglés. Se me olvidó decir. Yo creo que se ha dado cuenta. ¿Sí? Entonces viene, eso es un número entero,
Los goles visitantes son otro número entero, efectivamente, números enteros. El torneo es un texto, la ciudad un texto, el país un texto. Y aquí aparece algo entre comillas, que también es un texto que yo no sé qué es ese algo entre comillas. Y ya me cargó mi tabla. Fíjense que me dejó aquí de una vez la fecha, local, visitante. Cogió la primera fila e hizo el promote header, aquí, encabezados promovidos. Como se dio cuenta que esos eran el encabezado y que debajo de eso había datos, dijo, eso debe ser el encabezado. Muy inteligente Power Query y efectivamente es el encabezado. Como cuando uno hace el formato tabla en Excel y el formato tabla le pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Y es lo mismo. Entonces ahí está. Este pedacito me leyó el archivo de texto que yo tengo ahí y me lo convirtió en una tabla dentro de Power Query. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí hay una columna vacía. ¿Columnas vacías me sirven para algo? ¿Para hacer estorbo? Sí, para nada. No sirve para nada. Entonces, ¿qué nos toca hacer de esa columna? Eliminarla. ¿Y cómo se elimina una columna de PowerPoint? ¿Cómo se elimina una columna de Excel? Control menos. Control menos, yo no me dejo hacer eso. Pues yo la señalo y le digo que me la quite. Y le digo eliminar. Y aquí hago lo mismo. La señalo, le doy un clic y le digo que quítela. Chao, se fue. Adiós. Es parecido, ¿cierto? Muy parecido. Entonces, listo. Ya quedaron una columna menos que no me sirve. La fecha me sirve. Necesito saber en qué fecha. Puede ser, sí. ¿Cuál era el equipo local, el visitante, los goles? Sí, esos iban obligatoriamente. El torneo. Campeonato británico. Amistoso. A mí me dijeron que era el torneo de la FIFA, ¿cierto? La Youth Remedy de la FIFA. ¿Y cómo dejo la Youth Remedy y la FIFA únicamente dentro de él? Todos estos torneos que aparecen acá. Exacto. ¿Esto lo han visto antes? En Excel y funciona igual. Funciona igual, en serio. Entonces le voy a quitar esto de acá. Le voy a escribir aquí Jules. Es lo mismo. Y si no aparece es porque la lista, me dice aquí, la lista puede estar incompleta. Entonces cargue la lista completa. Entonces cargue la lista completa. Y ahora sí escribo Jules. Y ahí está la Copa Jules Remedy. La selecciono. ¿Y cuál era el otro? La FIFA, ¿cierto? Entonces escribo FIFA. Entonces está el clasificatorio, que es lo que se juega todos los años y que le hace el Calderón en mucho tiempo. Y está el famoso mundial, que si uno no clasifica, igual también lo ve. Y ahí está. Con esto, igual que en Excel, al darle a aceptar, me aparece únicamente la Copa Jules Remedy y más abajo me debe aparecer el mundial de FIFA en algún lado. Ahí está. Y filtre el resto. Apuesto que ustedes ya habían hecho esto en Excel. Ya lo habían hecho, porque esos filtros funcionan. Hay una diferencia. Cuando uno hace el filtro en Excel, no borra los datos, solamente los oculta, ¿cierto? Cuando yo paso de aquí, de Power Query a Power BI, lo que no esté dentro de los filtros, te veo, se pierde, se va, ¿sí? Ya no se incluye dentro del modelo de datos, pero el archivo original solo lo lee, no lo modifica, solo lo lee y lo deja quietecito. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Otra modificación? No, ninguna. Aquí están las fechas, día, mes, año, la selección que ofició de local, el visitante, los goles que marcó el uno del otro, el mundial donde se jugó. ¿Me sirve la ciudad y me sirve el país? Sí, para los mapas.
Los vamos a dejar por los lados, no más. ¿Listo? Ya, transformado. ¿Qué hago ahora? Dime. ¿Tiene que ver el formato de la fecha, por ejemplo? Power Query asume el formato de la fecha del sistema operativo donde está trabajando. ¿Sí? Si por ejemplo, y también me ha sucedido, el archivo que uno está leyendo viene de un formato de fecha, por ejemplo el gringo, que es diferente, que es año, mes, día. Aquí hay una forma de modificarlo muy simpática. Aquí se para uno donde dice fecha, le da clic acá y aquí hay algo que se llama usar la configuración regional. Y entonces uno le dice aquí, esto es una fecha. ¿Y de dónde viene la fecha? Pues fácil, viene de English. No, inglés. No, toca poner aquí inglés. No English, sino inglés. Abajo. Inglés, Estados Unidos. Y le pone esto aquí. E internamente ya Power Query, fíjate que aquí me muestra el formato de fecha gringo. Power Query entiende que esa es una fecha en formato gringo. Y en el momento de aceptar, me la muestra como la tengo yo. ¿Listo? Buena pregunta. Es la primera que la hace. No tengan miedo a las preguntas, ¿sí? Porque a mí se me pueden pasar cosas. Listo. Ok, entonces ya filtramos las filas. Ya creo que todo está igual hasta el final. Entonces ya podemos cargar este modelo de datos dentro de Power BI. Recuerden, aquí dice editor de Power Query. Estamos en Power Query. Entonces vamos a cerrar y aplicar. Ahí se demora mientras que cuando les sale la barrita amarilla es porque algo está haciendo. ¿Sí? Entonces hay que tener paciencia. Cuando se quita la barrita amarilla depende de la velocidad del equipo. No depende de eso, depende de... Fíjense que aquí donde dice datos, ya aparece lo que se llama fútbol. ¿Sí? Y si yo abro acá, pues ya me aparece mi columna ciudad, mi columna fecha, mi columna de goles locales, goles visitante, mi columna local, mi columna de país, mi columna de torneo y mi columna de visitante. ¿Ya la tengo ahí? O sea que ya cogí el archivo de texto plano y lo leí, lo modifiqué y lo cargué dentro de Power Query. Hice las operaciones de extraer, transformar y cargar. Que son las operaciones que uno hace siempre que va a hacer inteligencia de datos. Dime. ¿Qué pasa con las bases que a veces vienen por los secuencias, pero vienen con algún bloqueo o contraseña igual las tomas? Si tú tienes la contraseña, no, digamos que sea una que se venía trabajando de meses atrás en general un equipo y alguien le puso una contraseña y le dijo nada que hacer. Si no tienes la contraseña, no te la dejamos. Yo alguna vez intenté con un software para craquear el contraseñas de Excel. No se dejó. No se dejó. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Listo? Entonces comencemos haciendo tablas. Ese archivo original de dónde es. Yo lo bajé en internet. Siempre tiene que estar en ese lenguaje. Sí, No, sí. ese es un archivo de texto. Lo que pasa es que eso se llama archivos de texto separados por coma. Ya te lo vamos a mostrar. Ahí está. Fíjense que es esto. Vienen las fechas y cada una de las columnas, recuerdas que allá teníamos las columnas fecha, local, etc. Cada uno de los datos viene separado por un punto y coma, por una coma, por unos dos puntos, por un guión, por un tabulador, por un espacio. Entonces por eso este tipo de archivos se utiliza para transferir información entre diferentes programas que no pueden leer sus archivos. Excel también genera este tipo de archivos separados por coma y eso era lo que uno mandaba a los programas de nómina o viceversa. Los programas de nómina, cuando había relojitos de esos que marcaban cuando llegaban las personas, me generaban un archivo plano. Ese archivo plano yo lo leía dentro de Excel y ahí sacaban vea, 5 minutos, más 10 minutos, más 15 minutos. Eso. O sea que el origen puede ser cualquiera.
Yo he trabajado este tipo de archivos hasta con máquinas de control de parqueaderos. ¿Sí? Que la máquina de control le generaba esto a uno y uno lo leía y lo pasaba a Excel y con eso hacía sus informes semanales. ¿Sí? Entonces es muy útil. Como le digo, ya 60 años y todavía funciona. Bueno, entonces empecemos haciendo tablas. El jueves hacemos los mapas. El jueves hacemos mapas. Empecemos haciendo matriz. Aquí se llama matriz, pero realmente es una tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, es una tabla dinámica. Se comporta igual. Las cosas aquí se parecen, pero tienen diferente nombre a los nombres que uno puede encontrar en Excel, por ejemplo. Bueno, para esta área de trabajo, ¿sí? Aquí en el menú verde hay unas opciones. Puede mostrarme la línea de cuadrícula, puede ajustar la cuadrícula y puede bloquear los objetos. Cuando los bloqueo, no me los deja mover. Cuando los desbloqueo, los puedo mover, pero fíjense que estoy moviéndolos siempre como en pasos grandes, porque yo le dije aquí, ajústeme la cuadrícula. Si le quito el ajuste de la cuadrícula, lo puedo mover más. Lo puedo mover más seguido. ¿Cuál es la ventaja de usar la cuadrícula? Claro, todas las cosas me van a quedar alineadas siempre. ¿Sí? Entonces no voy a tener que pelear con la alineación y esto, porque recuerden que esta es una herramienta visual. ¿Sí? Entonces, yo siempre lo dejo ajustar cuadrícula para que los objetos se me alineen automáticamente y no tener problemas para, venga, toca quitarle un pedacito a este de acá para poder alinear con el otro. Ay, eso es tiempo. ¿No? El que se ríe es porque le ha pasado. El que se ríe es porque le ha pasado. Pero sí, eso ahorra tiempo. Pues uno siempre, normalmente, usualmente, y no sé todavía por qué, siempre tiene que presentar los informes y le dicen, ¿para cuándo es? Para hace 20 minutos. No sé por qué pasa eso. Sí, para antier, sí, así. Pero bueno, las líneas de cuadrícula sí las pueden poner o no poner, se cambian con el zoom, pues sinceramente a mí no me matan, pero lo que sí dejo siempre habilitado son el ajuste automático de la cuadrícula. Aquí también, por ejemplo, está el diseño para móviles. Entonces primero hagamos la tabla, después vemos cómo se ve en el diseño para móviles. Entonces, ¿qué podemos poner en esa tabla? Pongamos torneo. Ahí puse la Copa Jules Rimet y la Copa Mundial de la FIFA. Y pongamos en las columnas, qué sé yo, el país. ¿Sí? Y ahí está, salió Alemania, Argentina, Brasil, Corea, todos esos países. ¿Sí? Y en valores, pongámosle goles. Goles de uno y goles del otro. ¿Se parece o no se parece a la tabla dinámica? Es la misma cosa. Es la misma tabla dinámica. Hasta me totaliza, vea, hasta me totaliza. ¿Cómo se llama aquí? Se llama matriz. ¿Sí? Como matriz. Ahí sale el NIO y sale el Trinity, pero es una tabla dinámica. La misma cosa. Y aquí puedo poner filtros. Bueno, ¿cómo hace uno para esos numeritos? Vienen de tamaño, por defecto vienen de tamaño 9. ¿Cómo hace uno para ponerles el tamaño? En Excel uno llegue a clic derecho y aquí dice la famosa opción de propiedades. Entonces no, aquí no funciona así. Tengo que irme, tener el objeto gráfico señalado. Fíjense que el objeto gráfico tiene aquí las líneas para cambiar el tamaño, ¿sí? Y cuando yo selecciono por fuera, le doy clic por fuera, el objeto queda deseleccionado. Selecciono el objeto y me voy aquí donde está el pincel, dar formato a su objeto visual. ¿Sí? Y con eso le doy formato al objeto visual. O sea, es como si me estuviera diciendo clic derecho, propiedades. Lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí me dice cuáles son los valores preestablecidos. Estos valores preestablecidos son los del tamaño. Me dice que si quiero ver la cuadrícula, muéstrame cuadrícula, de qué color,
¿No saben cómo se llama ese color? ¿Ese color? ¿Fucsia se llama eso? Eso, gracias. Las mujeres saben de color, nosotros no. Magenta. Bueno, le puse líneas de cuadro. Líneas de cuadro. ¿De qué color? Les voy a poner de este morado. Estoy mostrando colores que se resalten, no quiere decir que vayan a ir ahí así en el uniforme, ¿no? Ok. Borde. Este borde es del objeto visual completo, ¿sí? Es el borde de la tabla. Entonces también le vamos a poner borde y se los voy a poner todos. Superior, inferior. En ese pincel se da todo lo que es formato se trabaja ahí, ¿sí? Entonces fíjense que ahora tengo aquí unas líneas azules y les voy a poner un poquito más de ancho, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, listo. Valores. En valores, que son los valores que están puestos dentro de la tabla, pues voy a ponerle un tamaño un poquito más grande, como para que se vean. Si ustedes se fijan ahí, los valores que están dentro de la tabla subieron de tamaño. y se te sale. No se salieron. Aquí está la barrita que me lleva hacia el final de la tabla. Todavía no llegamos al apagón de luz. Todavía dentro de 2 semanas. Pero bien. Qué emocionante. Yo ya vi un apagón y no más de hecho. Sí, eso para qué, eso es muy chévere. Entonces aquí hay un detalle. Yo juraba que podía uno leer todas las fuentes que tiene el sistema operativo y no. Son solo las que pone ahí Microsoft. No están todas. ¿Sí? Porque usualmente uno en el sistema operativo tiene instaladas como 200 fuentes y aquí están solo estas. ¿Sí? Entonces, pues, mala cosa, quería que fueran todas. Pero bueno, esto es gratis, entonces uno no puede exigir mucho. Listo, fuentes, le puede uno poner color, etc. Eso por ahí. Ya miramos las opciones de los valores. Opciones acá, cambiar los valores. ¿Qué dice? Cambiar valores de las filas. Ah, bueno, aquí invierte uno entre filas y columnas. ¿Sí? Podemos dejarlo así, que se vea más información, que se confunda más en el enemigo. Aquí donde dice opciones, dice cambiar valores en grupos de filas en lugar de columnas. Entonces fíjense que aquí, como en las tablas dinámicas, ¿se acuerdan que cuando uno filtraba en tablas dinámicas podía hacer esto y aquí le salieron más? Y entonces decía, en la Copa Jules Rimet se metieron tantos goles de visitante, tantos goles de local, en el Mundial se metieron tantos goles de visitante. Es lo mismo en las tablas, lo que pasa es que tiene un nombre terrible. Mostrar valores en grupos de filas en vez de columnas. Es por el nombre, ¿sí? Pero esa función está metida entre las tablas dinámicas de Excel. ¿Listo? Entonces no se confunde. Cualquiera se confunde, sí, pero por el nombre. Es que aquí. Ah, y hay otro detalle. La traducción al español es. Uy. Creo que la hicieron en México, quién sabe dónde. Pero, uy. Bueno, los encabezados de columna, pues son los encabezados de la columna. Vamos a subir el tamaño también. Ahí está, y los voy a poner en negrilla, inclinada. Listo, ahora sí. Esto se le puede cambiar el tamaño aquí manualmente, etc. Esta es la parte gráfica. Lo único que yo quería era que se pudiera ver la tabla. Sí, que la tabla se pueda leer los datos, básicamente. Ok. Encabezados de fila, subtotales, aquí están los subtotales para poner o no poner, etc. Y hay otra parte, eso sería en el objeto visual. Esos subtotales, perdóname, son los que están saliendo ahí debajo de la Sí, capa. esos subtotales. Que también se los puedes poner o no en las tablas dinámicas del Excel. La otra parte es esta que se llama general. Espera un momento, estos son los filtros. Y ahora un poquito de esto. Okay. Aquí ya vienen otro tipo de propiedades, ya estas son propiedades visuales. ¿Sí? Yo le puedo poner el título
Y le voy a decir que es un título este y listo. Ahí está, tabla de goles. Lo voy a poner un poquitico más grande. Ahí está. Le puse título. Le voy a poner un color bien rechichinante. Amarillo de esos. No sé. Hay que tener algo de artista para combinar los colores. Ahí sí hay gente que le ayuda a uno. Se le puede poner un fondo de un color sólido, ¿sí? Pero este fondo es el fondo de la tabla, del objeto gráfico, ¿sí? Hay algunos objetos gráficos que dejan poner un fondo de imagen, pero no son todos. Deberían poder ser todos, pero son todos. Entonces no lo voy a dejar ahí. No le voy a poner fondo. No tiene fondo. Y el borde visual del objeto gráfico. Recuerden que los bordes que manejamos aquí dentro de este de acá son los bordes de la tabla. En general manejamos los bordes visuales, pero del objeto completo. El objeto y le ponemos un video. Y fíjense cómo se ve. ¿Sí? Ya tiene borde y tiene sombrita. Entonces yo ya tengo un objeto visual, que es una tabla, con información de goles marcados por cada uno de los mundiales. ¿Sí? Entonces cuando uno le diga, ¿cuántos goles cree usted que se van a marcar en tal mundial? Tantos, etc. A partir de esto podemos hacer gráficos, ¿cierto? Igual que las tablas dinámicas. Como yo soy perezoso, copio y pego. Y para convertir esta tabla de abajo, que es la misma de arriba, en un gráfico de barras apiladas, yo sencillamente le doy clic al gráfico de barras apiladas. Y ya cambié de objeto gráfico. ¿Sí? Tengo un objeto gráfico diferente. O le digo, muéstrame en columnas. O columnas apiladas. O cosita de esta. Uy, no, eso no sirve. O este tampoco. O este rectangulito que se llama el tree map. Es el mapa de rectángulos que se llama tree map. ¿Sí? Ese también es útil, pero no con tantos datos. ¿Sí? Entonces el único que dice uno, no, a ver, este también funciona, este, o este, o este. O este de acá. No, esta es la del 100%, es decir, pone un 100% a un 1 aquí y me da dando porcentajes, ese sirve para otras cosas. A ver, el de las áreas, sí, para eso. O el de linecitas, no, este o este, uno de dos. Veamos este. Aquí, bueno, uno hace este gráfico en Excel y hay una parte del menú donde uno puede ir modificándolo y le va mostrando 3D con el fondito oscuro. Aquí no. ¿Cierto? También yo estuve buscándola y no está. No sé si en las versiones de pago está. Recuerden que este es Microsoft dice sí, ya. Úsenlo. Sí, úsenlo. Claro que funciona, ¿no? Se usa bastante. Sirve bastante. Entonces vamos a dejarlo así. Pero vamos a modificarle uno de los colores que no sea el azul oscuro. Igual, volvemos a nuestro objeto de formato visual y aquí donde dice columnas me aparecen dos colores. La suma de goles, ese es el color clarito, y la otra, ese es el color más oscuro. Entonces le vamos a poner un color que contraste. Si no está ahí, pues está más colores. Aquí no se selecciona como en otros programas, aquí le toca poner la bolita. ¿Sí? Primero seleccionar aquí y después poner la bolita. La gran ventaja es que si uno está viendo, ahí se nota, se diferencia. ¿Sí? Y si uno tiene el dato del color hexadecimal, porque hay empresas que, pero dicho, a nosotros nos llegó ayer, el manual de imagen corporativa. ¿Sí? Entonces en el manual de imagen corporativa le dicen a uno el color Pantone, el color RGB es tal, aquí está el color RGB, rojo, verde, azul.
Entonces uno llega y según su manual, se le ponen los numeritos y ya escoge el color corporativo. ¿Sí? Eso es fácil. Y aquí pues están todos los colores que uno ve, que uno puede ver. Si aquí dice hexadecimal, porque a veces a uno le dicen no, use los colores con este código. ¿Sí? Este hexadecimal es el que usan en las páginas web. ¿Ustedes diseñan páginas web? ¿El SENA tiene cursos para aprender a diseñar páginas web? ¿En serio? Eso es chévere. Imagínense ustedes como profesionales que no tengan su hoja de vida en LinkedIn, sino que tengan un espacio en WordPress y ahí tengan su hoja de vida. No, mi hoja de vida está en WordPress. ¿Vale? ¿Y tienen proyectos? Sí, sí, vaya, en tal parte están los proyectos y las obras que yo he hecho antes, los trabajos que he hecho antes. Ya la Minerva tiene 0,5. Yo empecé con esas, pero ya no. Y traigo una hoja de esas de estilo 2 hojitas y. ¿no? Pero pues la hoja de vida, no, así que no tienes en internet. ¿Qué pasa? Por lo menos hay que tener internet. Listo. El tiempo, las cosas cambian, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a este viejo. Ok. Entonces ya escogimos esa, ya le cambiamos el color. ¿Qué más le podemos cambiar? Los títulos, ¿no? La suma de los goles visitantes, De pronto que los nombres de los países serán más grandes. Bueno, pongámosle borde. Pero eso ya tenía bordes. Bueno, estos bordes son de la columna. ¿Sí? Estos bordecitos son de la columna. Entonces aquí es donde uno le puede decir ancho y le puede poner una transparencia. Pero solo me está poniendo el borde en la columna amarilla porque arriba, para poder cambiar el color, yo seleccioné solo la suma de goles totales. Entonces hay que decirle, póngame en todas las columnas, póngame el borde. Listo. No tiene muchos efectos gráficos de esta versión. Bueno, ahí vamos a dejarlo de 3. Listo, le pusimos borde, le pusimos diseño. Si yo quiero que me ponga el orden al contrario, ¿sí? O que me lo reordene por valores, también. Etiquetas de datos. En las etiquetas de datos son las mismas que salen ya saben ustedes, en las gráficas de Excel. Entonces me está dando una indicación del valor numérico del tamaño o de la altura de esa columna. ¿Sí? Entonces en las etiquetas de datos cierro este documento. Aquí en diseño abrimos las etiquetas que la dicen, aquí está. Para todas las series y las opciones, pues me permite que sea horizontal o que sea vertical. Ahí se ve mejor horizontal. ¿Y en dónde la pongo? Que sea en la base interior o que sea en el extremo interior, ¿sí? O pues que sea automático, que es normalmente arribita del nombre de la columna. Y ahí funciona. Listo. A este sí pongámosle un fondito. No, bien, este fondo es de las etiquetas. ¿Sí? Fíjense que dice fondo de las etiquetas, ¿no? Entonces, no me gusta del menú que si usted abre aquí arriba, como que si se alineara un poquitico a la derecha, uno sabría que está en un submenú. Pero pues, a caballo regalado. Listo. Ya le pusimos etiquetas de datos, el de columna, los ejes. Vamos a subir el tamaño de las letras de los ejes. Fíjense que las opciones son similares a las que uno tendría en Excel. En Excel igual le aparece una franja al lado derecho y ahí va uno escogiendo. Dime. Me va a volver un poquito. ¿Cómo hiciste
seleccionaste la información de arriba para empezar a hacer el blanco. O sea, con Copy copiar y paste. pegar, pero con control C y control V. Control C, control V. Ahí está. Y en valores, se voy a subir un poquito los valores. Ahí está. ¿Sí te pegó? Pero tienes que seleccionar el objeto visual. Selecciona el objeto visual, le dices control O C. sea, como si fuera una imagen. Sí, claro. Un objeto. Por eso yo les digo las cosas de estos objetos. Porque se puede. Y uno puede seleccionar los dos objetos, copiarlos de aquí y pegarlos en otra. ¿Sí te funcionó? Ya, Y tienes que bajarlo. Porque aparece encima. Y aparece encima del otro. O sea, creo que lo he copiado como mi tesis. Gracias. Sí, aparece encima del original. No les dije ese detalle. Aparece encima, pero bueno. ¿Listo? Y en 20 minutos ya tenemos la tabla y la imagen. Y ya tengo yo una gráfica donde está el país donde se desarrolló el mundial y la cantidad de goles tanto de visitantes como de locales se han marcado. Quiero hacer más cosas. Otra página. ¿Sí? Esta tablita de acá es una tabla más normal. Esta ya es la tabla normal, ya no es tabla dinámica. Recuerden, aquí la tabla dinámica se llama matriz. Y aquí me permite agregar datos en columnas. Entonces pongamos ciudades, pero es que debe salir como una cantidad de ciudades. Pero a esto le podemos poner un filtro. Entonces no pongamos ciudades, sino pongamos países. Ciudades no, sino países, que son muchos menos. ¿Listo? Ahora sí. Y digamos que es que aquí no hay otra cosa. ¿Se pone goles o se pone goles? No, aquí no me sirvió esto. No me sirvió aquí para hacer esto. País o... ok. Listo. Es que aquí me muestras todo en columnas. Hago tabla de columnas, no hago tabla dinámica. ¿Sí? Entonces fíjense, yo le dije que en el país tal y tal, entonces hay tantos goles, ¿sí? Y aquí voy a añadir un filtro, mi primer filtro. Le voy a decir, muéstreme los goles filtrados por torneo. Recuerden que teníamos dos torneos, ¿cierto? La Copa Mundial de la FIFA y la otra Copa Mundial. Y lo voy a poner aquí donde dice campo. Entonces, si yo le digo, seleccione todo, me los muestra a todos. Y si les digo, muéstrenme los de la Jurimet, me tienen que aparecer menos países y menos goles, igual que con el Mundial de Fútbol. Entonces, así hago filtros. Sencillo. Y este filtro, sencillo, lo puedo poner yo como un segmentador, igual que en Excel. El símbolo del segmentador aquí, esto se supone que es un embudo. Digo se supone. Segmentación. Error, porque lo puse encima. Toca seleccionar el lienzo y ahí sí darle doble clic a este amigo y ahí me aparece mi segmentador.
Entonces, ¿qué llevo yo a segmentador? Pues el correo. Y pues de los filtros. Ah. Yo el correo. Bueno, eso también se le pueden cambiar las opciones visuales. Pongámoslo como botoncito que hay espacio. Objeto visual, configuración del segmento, lista vertical, mosaico, es el que le muestra a uno botoncitos. Listo. Entonces lo mismo que el segmentador de Excel. Le digo muéstreme la WMED, muéstreme la FIFA. Si presiono control, me muestra ambos, salvo que esté en el modo de ser exclusivo. Pero ahí está. Entonces es lo mismo. Sí, es muy similar. Entonces, y estos son los objetos como más básicos. ¿Cuáles son? Las tablas, las gráficas de barras, ¿sí? Y el segmentador. Y después vamos a ver otro tipo de objeto gráfico que es el mapa. Los mapas tienen su truco. ¿Tienen un truco? Primero, hay que estar conectado a internet, si no, no funciona. ¿Sí? Si no, no funciona. ¿Por qué? Porque lee los mapas de Bing, de Microsoft Bing. Microsoft Bing es como el Google Maps de Microsoft, pero no funciona tan bien como Google. ¿Sí? Entonces, pasan cosas que hay en el Bing. Si uno llega a tener aquí un teclado diferente a este, que diga Estados Unidos, se lo puede asumir como el teclado por defecto. Si uno de casualidad escribió un nombre sin una tilde, mejor dicho, hay que tener ciertos cuidados a la hora de utilizar ese Microsoft Office, pero de resto funciona y es gratis. Entonces, a mí me gustan mucho las cosas gratis. Bueno, como les comenté, corriendo porque no otro curso y a esta hora el tráfico se pone bien complicado, y corren el Transmilenio, etc. Pero de pronto el martes, pues no sé, aquí uno puede pasar el carro. Ah, City Parking. ¿A 95? Ah, no, pues sí, un poquito, no sé. ¿Se imagina? No, bueno, ahí miramos. ¿Preguntas hasta ahora? Recuerden que esto lo van a tener que hacer ustedes, ¿no? Yo les envío el texto CVS y ustedes verán qué gráficas ponen. ¿Sí? Sí, claro. Es la primera. Y si uno no hace tareas de esto, no aprende. Yo voy a insertar cualquier base de datos, ¿verdad? Cualquiera. Y si me dice por tamaño, no sé qué, la primera. Mira la. ¿Dónde está? Mira aquí donde dice obtener datos. En más. Mira toda esta cantidad de. ¿Qué es impara? No tengo ni idea. ¿Qué es vertical? At scale. Es base. Snowflake. Hay una cantidad de fuentes de datos. ¿Sí? Todas estas son de Azure, es la red de Microsoft, pero dentro de esa red de Microsoft, sí, mira. Esto ya no es esto, ¿no, Marita? Pensé que tenía que hacer así para que no. En este. No, en este caso.